Hola a todos, en esta oportunidad los invito al nuevo segmento de mi canal que he denominado History Logs, donde aprenderemos sobre diversos sucesos que marcaron la historia. En esta oportunidad los voy a invitar al sur de Bélgica para que hablemos sobre la batalla de las Ardenas que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial. Acompáñame a hablar de historia. Bueno, en esta oportunidad me vine desde Alemania hasta Bélgica, a una pequeña población llamada La Roche-en-Ardenne, y vine aquí con dos objetivos. El primero, explorar un poco de lo que fue la batalla de las Ardenas, un evento bélico que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se enfrentaron los aliados y los alemanes. Y segundo, visitar este particular castillo medieval que encuentran a mis espaldas. De la batalla de las Ardenas les cuento que fue un suceso que ocurrió entre mediados de diciembre de 1944 y finales de enero de 1945, en donde el ejército alemán intentó lanzar una contraofensiva contra el ejército aliado en un último esfuerzo por poder firmar un tratado de paz en el frente occidental con los aliados y concentrarse solamente en el frente oriental, de donde los rusos venían avanzando desde 1942 después de la derrota del ejército alemán en la batalla de Stalingrado. En este sector, que se llama Luxemburgo, en Bélgica, la provincia de Luxemburgo, ocurrieron sucesos que fueron determinantes para la finalización de la Segunda Guerra Mundial y los exploraremos un poco más a profundidad en lo que nos resta del día. Por ahora los dejo con esta hermosa panorámica del castillo de La Roche-en-Ardenne y nos vemos más tarde. Bueno, acabo de entrar al Museo de la Batalla de las Ardenas aquí en La Roche-en-Ardenne y lo primero que nos encontramos es un camión de la artillería antiaérea del ejército estadounidense y aquí, bueno, alguna representación de un pequeño vehículo blindado de los británicos fácilmente reconocibles por sus boinas. Bueno, me encontré aquí en el museo con unos interesantísimos mapas que me permiten explicar un poco cómo fue la batalla de las Ardenas. En este primer panel podemos observar dos líneas. La línea azul corresponde a la línea de frente del ejército aliado y la línea naranja es la línea de defensa del ejército alemán, que se llamaba también la línea Siegfried. En diciembre de 1944 así estaba la situación. Después, el 16 de diciembre más o menos, los alemanes intentan hacer una contraofensiva muy fuerte contra el ejército aliado y en realidad los tomaron por sorpresa. Lo que querían hacer los alemanes era partir en dos al ejército estadounidense para así aniquilar de alguna manera al menos 4 ejércitos. La sorpresa fue tan grande que en los primeros días de la contraofensiva de las Ardenas lograron muchas bajas y muchos prisioneros estadounidenses. Como ustedes pueden ver, un gran avance del ejército alemán. Aquí el cuerpo blindado de las SS siempre fue reconocido por ser una unidad alemana muy poderosa. Tenía muchos tanques, mucha artillería y además en ese momento Hitler decidió poner a prueba un nuevo invento que se llamaba el tanque Tigre. En este panel vemos la situación 2 días después o 3 días después de que inició la ofensiva del ejército alemán. Ustedes ven allí La Roche, que es el pueblo en donde estamos, ya fue tomado por los alemanes a los pocos días de la contraofensiva y 2 días después de tomar La Roche, pueden ver ustedes en el panel de abajo, la línea se extiende bastante. Aquí ustedes pueden ver que el ejército estadounidense está casi partido en dos y este pequeño círculo que ustedes ven en la ciudad de Bastogne es donde se encontraba atrincherada la división aerotransportada 101 del ejército estadounidense.
Para los que vieron esta serie de History Channel hace muchos años que se llama Band of Brothers, allí encontrarán en 2 o 3 capítulos lo que aconteció aquí en los alrededores de Bastogne con esa unidad del ejército. Finalmente, por las condiciones climáticas que hubo en diciembre de 1944, la ofensiva del ejército alemán no pudo continuar y después de la Navidad llegaron refuerzos, particularmente el tercer ejército estadounidense comandado por el general Patton. Y ustedes pueden ver allí una pequeña línea azul que apunta hacia la ciudad de Bastogne y que representa la manera en que el tercer ejército estadounidense apoyó a las unidades aerotransportadas que se encontraban atrincheradas en Bastogne. Finalmente, el tercer ejército logra entrar en Bastogne, apoya a las unidades de paracaidistas que se encontraban allí, y para enero de 1945, que ya no está aquí en los paneles, todo este recorrido que hizo el ejército alemán lo tuvieron que hacer de vuelta hacia la línea Siegfried, simplemente porque no tenían los suficientes suministros, la suficiente comida, la suficiente gasolina. En invierno, las condiciones de este invierno fueron particularmente frías, la gasolina de los tanques se congelaba, los suministros eran difíciles de conseguir y bueno, fue, como ustedes pueden ver en todo este panel, fue una ofensiva de más o menos unos 15 días, unos 20 días aproximadamente, donde el ejército alemán casi logra partir al ejército aliado en dos para derrotarlos individualmente, pero la suerte, el clima, la estrategia, tal vez, no lo sabemos, fueron algunos puntos que al final jugaron al favor de los aliados. Si alguna vez tienen la oportunidad, los invito a que visiten el Museo de la Batalla de las Ardenas en La Roche para que conozcan los pormenores sobre este evento bélico y además algunos de los instrumentos que fueron dejados atrás por las fuerzas combatientes. Un verdadero deleite para los amantes de la historia. Me encontré este hermoso tanque Sherman del ejército norteamericano que fue puesto aquí en 2004 por el gobierno de Bélgica para conmemorar la liberación de la ciudad a manos de las tropas aliadas en enero de 1945. Particularmente este monumento está dedicado a la segunda y tercera división del ejército estadounidense que en enero de 1945 estaba bajo el mando del general George Patton y que fue el refuerzo que los aliados pudieron traer. Por ahora hemos terminado aquí en esta pequeña y hermosa ciudad. Ahora el camino es de unos 30 o 40 kilómetros hacia Bastogne y nos veremos allí. And the German forces, and after that, transferred all German troops where? To the east. Nuestra primera parada en Bastogne fueron los Bastogne Barracks, una visita guiada por una instalación militar que permite recrear innumerables sucesos que tuvieron lugar durante el cerco de Bastogne en enero de 1945. Una magnífica aventura para transportarnos en la historia. But you have the Christmas dinner inside this room. Es una visita apta para todo público y cuando los veteranos, ya sean aliados o alemanes, visitan las instalaciones, reciben una placa de conmemoración, a excepción de las fuerzas de la SS, debido a sus crímenes de guerra. Bastogne Barracks no son un museo cualquiera, son el lugar donde ocurrió la historia y lo mejor de todo viene al final. Una amplia gama de vehículos militares completamente funcionales, pero eso lo vamos a ver en nuestro próximo video, donde podrán ver qué se siente tener a un Panzer viniendo directamente hacia ustedes. Una visita muy recomendada, muy bacana, muy chévere. Pueden ver desde tanques, cañones de todo tipo, alemanes, estadounidenses, que están en cada uno de los edificios que ustedes ven alrededor. Y es una visita guiada por un soldado belga que sabe mucho sobre el tema, que sabe muchos detalles interesantes sobre la batalla de las Ardenas y además nos compartió muchas experiencias e historias que los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que vuelven aquí a Bastogne 70 años después, 75 años después de la guerra, le cuentan a él y a sus colegas. Bueno, ahora me encuentro en el memorial
de Bastogne. Lo que pueden ver al fondo es un memorial en forma de estrella que tiene todos los estados de los Estados Unidos y además los nombres de todas las divisiones del ejército estadounidense que combatieron aquí en Bastogne. Aquí pueden ver una pequeña águila negra, que es un homenaje que los habitantes de la ciudad le hacen a la división aerotransportada 101, que fue una de las unidades insignias de la batalla de Bastogne. Vamos a visitar algunas de las trincheras que quedan cerca de los bosques de Foy y cuando estemos allá vuelvo con ustedes. Bueno, aquí empezamos a ver los memoriales dedicados a la división aerotransportada 101. Queda en la carretera con rumbo al pequeño pueblo de Foy, que también aparece en la serie. Aquí podemos ver algunos de los nombres de los soldados que vimos en la serie y que murieron en este lugar. Este es más o menos cómo lucen los bosques de esta región. Vamos a adentrarnos ahorita un poquito y podrán ustedes hacerse una idea de cuál fue el lugar en el que durante 5 semanas los aliados tuvieron que refugiarse en medio del frío, en medio de las tormentas de nieve, 50 centímetros de nieve, y para repeler el ataque del ejército alemán. Bueno, estoy aquí caminando por un pequeño bosque tratando de encontrar los famosos trincheras o foxhole, donde prestaban guardia los soldados de la división aerotransportada 101. Como ustedes pueden ver, es un bosque con pequeños caminos. Vamos a ver si encuentro alguno. Cuando lo encuentre se los muestro. Y bueno, tenemos suerte. Aquí tenemos un par de foxhole, uno aquí a mi mano derecha, otro a mi mano izquierda. Por supuesto que ya están un poco más llenos de sedimento, de tierra, pero bueno, podrán ustedes más o menos hacerse a la idea del diámetro que tenía el hueco, y perfectamente cabe un soldado para dormir sentado. Bueno, vivían aquí, ¿no? Durante el asedio de Bastogne. Es para mí una experiencia bastante simple, pero bastante importante, porque como aficionado a la Segunda Guerra Mundial, como aficionado a la historia de la unidad aerotransportada 101, es una parte importante, ¿no? Entonces me causa una bonita impresión saber que en este lugar, en este lugar donde estoy yo parado en este momento, combatieron las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Eso me hace muy feliz, significa mucho para mí. Vamos a continuar con el viaje. En la carretera encontré un pequeño, en realidad no es pequeño, un cementerio alemán. Todas estas cruces que ven son de los soldados alemanes que murieron durante la batalla de las Ardenas, aquí en los alrededores de Bastogne y de Foy. Como ustedes pueden ver aquí, están enterrados como de a 3 soldados, 2 sin identificar, uno llamado Hans Rauch, que murió el 15 de enero de 1945. 15 de enero del 45 y nació en septiembre de 1926, bastante joven, ¿no? 19 años, si la cuenta no me falla. Me genera muchos pensamientos, reflexiones, pensar en esta cantidad de personas que están enterradas aquí. Hay 3 nombres por cruz y vean ustedes la cantidad de cruces que hay. Espero que hayan disfrutado esta travesía a través de la historia y los invito a que visiten Bastogne y La Roche-en-Ardenne en el sur de Bélgica. Por supuesto, no olviden suscribirse al canal. Hasta la próxima.